al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. El día de hoy, jueves 9 de noviembre, lleva por título El que edifica su casa, estando en Proverbios capítulo 14, versículos 1 al 16. Así dice la palabra de Dios. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que edifica su casa. Como primer punto en el devocional del día de hoy, se titula Edificados en la verdad. Vemos que hoy inicia con una verdad bastante interesante, la cual nos dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Queriendo decir que para ser, pues principalmente creyentes, individuos, estar dentro del hogar, es necesario la sabiduría, porque dice la mujer sabia edifica su casa, pero aquellos que actúan con necedad, y en este caso el ejemplo que pone de la mujer, mas la necia con sus manos la derriba. Nuestros resultados, nuestros actos, cuando los hacemos fuera del consejo bíblico, termina en destrucción. Y es lo que nos quiere hablar esta primera parte o el devocional del día de hoy. Cómo nosotros estamos fundamentados, cómo nosotros estamos llevando nuestra vida cristiana. Y es algo en el que nosotros debemos de meditar, y también podemos decir que temer al Señor es el mejor camino. Es lo mejor que nosotros podemos hacer, porque si nosotros no tememos al Señor, vamos a terminar teniendo temor del hombre. Y tener temor del hombre es lo peor que nosotros podemos hacer, porque nosotros estaremos viviendo para cumplir con las expectativas y los estándares que el mundo pide, y obviamente pasando por alto los lineamientos bíblicos. Y es por eso que el versículo 2 nos dice, el que camina en su rectitud teme al Señor, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Entonces nosotros debemos de seguir un buen camino. ¿Por qué? Porque el buen camino nos va a llevar a temer al Señor. Recordemos que dice, el camino de la salvación es un camino angosto, pero el camino de la perdición es amplio y todos van por él. Entonces lo que nos está diciendo, tengan cuidado de la forma como están caminando, cómo están llevándolos a cabo y cómo están principalmente viviendo su vida, llevando a cabo su vida, sí, principalmente eso, pero lo que debe de estar en el centro es el temor al Señor, porque de Él viene todo. En el versículo 3 dice, en el necio está la vara de la soberbia. O sea
que las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea todo. No es sensato, no es propio, no es algo, no es una medicina, tal como lo veíamos en devocionales pasados. Sin embargo, los labios del sabio los guardan. O sea, las palabras del sabio son aquellas que tienen ese factor medicinal, también guarda y protege a las personas. Es algo muy bonito que cuando das un consejo, brindas un consejo y te sustentas en el principio bíblico, trae un descanso, trae una tranquilidad a la persona a la que estás brindando esa ayuda. Y otra forma en que nosotros podemos saber si estamos edificados en la verdad es cómo nosotros estamos actuando. Cuando dice el versículo 5, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Cuando nosotros estamos en nuestro día a día, se nos confiere algo, se nos piden ten cuidado con esta información. ¿Por qué? Porque es completamente delicada o generalmente se quiere cuidar la confidencialidad, pero te brindan la confianza, pues simplemente no vas a estar hablando porque dice el testigo verdadero no mentirá. Y eso es algo muy bueno, es algo... ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar fundamentados en la verdad todo el tiempo. Versículo 6, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Mas el hombre entendido, al hombre entendido la sabiduría le es fácil. ¿Qué es lo que nos dice en Proverbios? Busca la sabiduría, átala a tu corazón, escríbela en la tabla de tu corazón, escríbela en tus dedos, en tus manos, para que los veas constantemente. Entonces, buscar la sabiduría no es que nosotros vamos a llegar y vamos a decir, vamos a llegar a la Biblia, vamos a poner, pues a donde caiga el dedo y ¡pum! Ahí está la sabiduría. ¿Quién quita que caiga un pasaje donde dice que, un ejemplo, Jehú le dijo, arrojen a esta persona que es Jezabel? O u otro pasaje cuando dice, y David degolló a Goliat, no, no sé. No vamos a tomar el consejo bíblico simplemente así al azar, no, porque estaríamos actuando como el escarnecedor. Nosotros debemos de ser personas entendidas de que la verdad del Evangelio nos ayuda, pero es el Espíritu Santo quien nos redarguye la palabra para estar presentes. Versículo 8 nos dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es el engaño. ¿Cuál es la ciencia del prudente? El temor al Señor. Eso es el sustento de todo su caminar. Y si no está sustentado o si no está edificado en la verdad del Evangelio, en la verdad del temor del Señor, toda la estructura va a caer. ¿Cómo es la forma en que el Señor Jesús oró por nosotros? En Juan 14, cuando dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, nosotros debemos estar fundamentados. Y como segundo punto es permanecer en él. Ya estamos edificados en la verdad, ya estamos fundamentados en él, ahora debemos de permanecer en él. Y eso es algo muy, muy padre y es algo que nosotros debemos de tener con temor y temblor. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que el que hace justicia es nacido de él. Debemos de permanecer en él. Debemos de saber que en él habita la verdad. En él está la vida eterna, en Él está nuestra salvación. Entonces, nosotros tenemos todo de Él, pero debemos de vivir en humildad, cuidar nuestra manera de vivir, principalmente en santidad. Versículo 9 nos dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios actúan sin temor al Señor, pero nosotros debemos de actuar ¿qué? De buena voluntad, teniendo temor del Señor, siendo humildes y viviendo en santidad, que es lo más importante. Y después, no dejarnos guiar
por el designio de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros nos guiamos por nuestras emociones, por lo que sentimos en el momento, por lo que experimentamos, por lo que decimos, por lo que nos dicen y lo que escuchamos, trae dolor. El versículo 10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 13. Aún la risa tendrá dolor del corazón, y el término de la alegría es congoja. Por eso, nosotros debemos de vivir bajo la voluntad de Dios, reconocer que el Señor es dueño de todo, reconocer que nosotros estamos a su merced, reconocer que Él es quien pesa los corazones. Proverbios 24:12 nos dice, porque si, porque si dijereis, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. El Señor conoce nuestros corazones, dice el escritor, él sabe que somos polvo. Entonces, en ese, en ese saber, nosotros debemos de reconocer cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Pero el Señor desea que nosotros permanezcamos en santidad y que todos procedan al arrepentimiento, que nosotros vivamos en una conducta de arrepentimiento y que vivamos en santidad. Pero para eso no debamos dejarnos guiar por nuestras emociones ni por nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nos guiamos por nuestro corazón, trae dolor y trae llanto, porque no es un camino que procede del Señor. Y eso es algo que el escritor nos quiere evitar, es algo que nos quiere advertir, que tengamos cuidado y que dependamos de qué? Del temor del Señor, es lo más importante. Versículo 14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre estará contento con el suyo, no contento porque menosprecia al otro, no contento por sentido de superioridad, sino ¿por qué? Porque tiene o porque vive en el temor al Señor. Y aquella persona que se deja guiar por sus emociones, dice, se hastía de sus caminos, o sea, no está satisfecho con lo que tiene y desea más y no sabe cómo lograrlo. Dice, de sus caminos será hastiado, será cansado, será harto. Pero el hombre de bien será contento en el temor del Señor. Y una última cuestión que podemos revisar de este pasaje es que debemos de revisar nuestro andar. Versículo 15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¡Wow! ¿Qué enseñanza tenemos acá? Primero, la prudencia. El simple todo lo cree. Debemos de ser prudentes, debemos de estar, obviamente no vamos a ser escépticos de todo lo que se nos presenta, sino que todo lo vamos a pasar por un filtro, principalmente por el filtro de la palabra. Y después, cuidar nuestros caminos. Y en ese cuidar nuestros caminos está lo que es el temor al Señor. Lo que nos lleva al versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, no por las consecuencias, sino porque recordamos que el Salmo 139 nos dice, tú, Señor, conoces mi andar, mi levantar, incluso la palabra que todavía no está en mi boca, tú ya lo sabes, tú sabes todo. Nos apartamos y tememos, no por las consecuencias, sino porque sabemos que vivimos y que servimos a un Dios santo y que debemos de vivir de acuerdo a la santidad que debemos de desear. Porque si no, el insensato se muestra insolente y confiado, o sea, que parece que nada le importa, pero su camino es de muerte. Debemos de apartarnos del mal. Salmo 143:8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio.
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La palabra se explica por sí misma. Debemos de desear estar edificados en la verdad del Evangelio, en la verdad que el Señor Jesús oró por nosotros, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, en la cual está el temor al Señor que debe ser nuestra prioridad. Debemos de permanecer en Él en cómo humildad, en santidad, viviendo la voluntad de Dios, la cual yace únicamente en la palabra, en la Biblia, revisando cómo todos los días nuestro andar en prudencia, temor al Señor y apartarnos del mal. Con esas cuestiones y consideraciones prácticas que encontramos en Proverbios, podamos continuar este mes número 11 del año, y podamos vivir esas verdades del Evangelio. Que el Señor les bendiga.